pero a la fuerza fue infundido el temor a Dios, o al menos esa doctrina religiosa del catolicismo. O sea que la palabra infierno es inventada por Roma. Pudieran dominar a las personas y obligarlas y someterlas a que la religión católica fuera solamente una, universal. Bueno, hola a todos, días, tardes, noches, de cualquier parte del mundo donde estén viendo este video, sean bienvenidos. Esto es Palabras de Verdad y yo soy Cristian Duque y hoy hablaremos y compartiremos de este tema, el infierno. Cuando hablamos de infierno, o cuando tú escuchas la palabra infierno, ¿a qué lo relacionas? Con sufrimiento, con fuego, con llanto y con muchas otras cosas más que solamente representan dolor, castigo, tristeza y eternidad. Pues el infierno es algo que durante el principio de la creación de la religión como tal ha venido tomando fuerza y década tras década y tiempo tras tiempo evoluciona su forma de enseñar, o la doctrina del infierno a las demás o las muchas religiones que adoptan esta doctrina dentro de sus enseñanzas. ¿Qué tanto conoces tú del infierno? ¿Qué tanto conozco yo del infierno? ¿O solo conoces del infierno lo que en las iglesias nos han hablado? ¿Conoces el trasfondo de la historia, la creación de la doctrina del infierno y por qué fue incluida dentro de las doctrinas espirituales y religiosas? Como pretexto o como motivo para atormentar, para reducir, para dominar e infundir temor entre las personas y así más fácil poder obligarlas a que ellas hagan lo que las mentes más grandes quieren que hagan. Suena loco, ¿verdad? Pero ¿te has preguntado dónde nace la palabra infierno? ¿Dónde nace la doctrina infierno? La palabra infierno proviene del latín. Sabemos que el latín, ¿de dónde viene? De Roma. Todo viene de Roma. Todo ha sido enseñado por Roma. Todo lo que sabemos espiritualmente o religioso aquí en esa parte de América del Sur proviene de Europa. ¿Cómo infundieron? Obligados, obviamente. A la fuerza fue infundido el temor a Dios, o al menos esa doctrina religiosa del catolicismo. Entonces proviene del latín inferno o inferius. O sea que la palabra infierno es inventada por Roma, como lo acaba de decir, la cual está relacionada con el Seol, que es en hebreo, y con la palabra Hades, que es en griego. Dos culturas muy diferentes. Por lo menos en el siglo V, la idea del infierno ya estaba autorizada, contemplada y estaba siendo ya establecida y clara por el Papa o los papas y por el grupo de clero o de concilios que están en el momento. Estaba aprobada para que fuera una doctrina y una enseñanza diaria y asimismo pudieran dominar a las personas y obligarlas y someterlas a que la religión católica fuera solamente una, universal, como ellos pretendían de que fueran las cosas. La palabra infierno o el infierno sale la idea del Seol. Pero ¿qué es el Seol? El Seol, según algunos textos bíblicos, como el Salmo 115, versículo 17 y Job 10, versículo 21, dice que el Seol es el lugar de los muertos, que es un lugar silencioso, tranquilo, que es un lugar lleno de gusanos, es donde descienden los muertos, es la tumba. Y la misma palabra de Dios dice que los muertos nada saben. Pero el Hades
es una palabra griega que describe un lugar de tormento, un lugar creado para las personas que no siguen las leyes y que eternamente irán a ser atormentadas. Entonces, Seol más Hades da igual al infierno, porque Seol es donde dan los muertos y Hades es un lugar de tormento. Entonces, infierno es el lugar donde dan los muertos que no cumplieron las leyes y serán atormentados día y noche. En la Edad Media estaba muy marcada la teoría o la doctrina del infierno. Y en cada prédica o en cada sermón de los sacerdotes solo hablaban del infierno, y el infierno, y el infierno, y el infierno, y con esto atormentaban las mentes de los creyentes, reduciéndolas tanto que ellos terminan haciendo todo lo que los sacerdotes decían. Y era una forma de excluir tanto la gente en este tiempo de la Edad Media, que ahí fue donde surge este hombre llamado Martín Lutero, y es quien termina de dividir totalmente a la iglesia, porque no estaba de acuerdo con esta teoría del infierno. La Iglesia Católica ha hecho y ha deshecho todo lo que ha querido con la vida espiritual de las personas. Ha hecho todo lo que ha querido, tergiversando toda la historia espiritual que hoy conocemos como la Biblia. Ellos han sido los encargados de que este mundo, religioso o espiritualmente, esté vuelto una nada, de que todos echen para el lado que quiere, de que todos piensen como quiere, porque la verdadera esencia y la verdadera historia no la han ocultado. La verdadera historia la han ocultado, y todo es gracias a ellos. ¿Qué habla el Antiguo Testamento del infierno? Vamos a meternos a esta parte. Si tú te pones a estudiar, tú que eres estudioso de la Biblia, o experto, o teólogo, ¿en qué parte del Antiguo Testamento se habla del infierno? Según nuestros escritos, en ningún pasaje del Antiguo Testamento se habla del infierno. Solamente que la gente muere, la gente duerme y punto. Pero, ¿qué habla del infierno en el Nuevo Testamento? Ahora, con el Nuevo Testamento es que viene la idea del infierno. Sabemos que el Nuevo Testamento, el Papa Damasio, fue quien se encargó de reunir todos los escritos que pudo encontrar y hacer el Nuevo Testamento, poniendo los escritos que ellos y él creyeron convenientes para nosotros, lo que nosotros pudiéramos leer y que fuera aceptado por nosotros, y ocultando los demás escritos en la bóveda del Vaticano para que nadie llegara a ellos. Entonces, la verdad oculta y la mentira expresada se convierte en esa verdad. Complicado. Entonces, el Nuevo Testamento nos viene hablando del infierno. Como les he venido diciendo, la Biblia ha sido tan traducida, tan manipulada, tan tergiversada, que el concepto del infierno trascendió tanto, se actualizó tanto, que todo el Nuevo Testamento habla del infierno. Y si tú no haces caso a ese Dios o a Dios, tu final es el infierno. Es la muerte eterna a través del dolor y el castigo en el infierno. De eso, viéndolo superficialmente, habla la Biblia en el Nuevo Testamento. Pero ¿hasta dónde es cierto
de que el castigo es eterno o si simplemente es una muerte eterna, como también es una vida eterna. Eso es un tema bastante complejo porque esto conlleva muchas cosas. Porque las historias, algunas historias que relata el Nuevo Testamento, son muchas historias que también se han relatado en otras culturas con diferentes escenarios. Entonces queda la incógnita si esas historias que nos relatan ciertos escritos son 100% únicas de este escenario o si simplemente son el reflejo de otras historias que han contado en otro tiempo o en otra cultura. Esa es la verdadera pregunta. Si realmente lo que nosotros leemos es lo que realmente sucedió en la historia. Cuando Jesús habla de la parábola de Lázaro y el rico, y bueno, y sabemos de que Lázaro muere y va al seno de Abraham, y el rico muere y va al infierno. Jesús, en el lugar donde Jesús nació, creció y se dio todo esto, sus tierras son tierras muy antiguas, son tierras rodeadas de antigüedad. Al lado está Egipto. Egipto es una de las culturas más antiguas de la historia humana. Y ahí también conocemos el concepto del inframundo, ya que ellos lo manejan de una manera también muy particular, casi similar a cómo hoy se está manejando el concepto del infierno. Cuando Jesús habló de la historia de Lázaro, de la parábola de Lázaro y el rico, él usó una parábola egipcia del Bar Mayán. Esa parábola es muy similar a la historia del rico y Lázaro. Cuando quiera investigan y leen la historia y es muy similar. Obviamente, vuelvo y les digo, los escritos han cambiado. Pero cuando Jesús relata esta historia, es una historia tomada de un antiguo Egipto. Es una parábola. Nadie puede sacar una doctrina o un fundamento a través de una parábola. Además, vuelvo y repito, los escritos que se han hecho y que leemos en ese momento han sido muy, pero muy cambiados. Cuando Jesús habla de esta parábola, y vamos a centrarnos un poquito en ella, dice que el rico le suplicó a Abraham de que le permitiera volver a avisarle a sus hermanos para que hicieran las cosas bien y no llegaran hasta donde él estaba. Yo hago una pregunta: ¿cuántos testimonios has escuchado de que gente la llevan al infierno y que ve a Shakira, que ve al Papa, que ve a Juanes, que ve a Michael Jackson y que ven un poco de gente y vuelven a contarlo? Personas de que han muerto y que han ido y vuelven a contarlo. Si según esta parábola Abraham no le permitió al rico ir y avisar, ¿cómo cree usted que en este tiempo gente va a tener el privilegio de ir hasta allá, ver y venir a contarlo? Buena pregunta, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que los muertos nada saben. Entonces es irónico de que un pasaje bíblico diga que no se puede y hoy en la tierra hayan muchos testimonios de que allá fue gente y vienen a contárnoslo. Ahora, si según la palabra de Dios en el infierno no hay nadie, en el cielo no hay nadie, ¿qué es lo que van a ver allá? ¿Qué es lo que están viendo allá? Entonces, vuelvo y digo, muchas de las cosas que hoy escuchamos son mentira. La manipulación espiritual actualmente es grande y la gente sigue cayendo. Ahora, bueno, este es otro tema que hablaremos más adelante, que es el diablo que estará que está en el infierno supuestamente. Pero bueno,
Es otro tema que hablaremos después. Nos veremos en otra ocasión. Cuídense.